Bien, ¿quién leyó Crónicas alguna vez en su vida? Primero y segundo de Crónicas. ¿A qué les parece? ¿Crónicas a quién se parece? ¿A quién? A Primero de Reyes, Segundo de Reyes. ¿Qué más? No. ¿Qué más? Samuel. Entonces, primero y segundo de Samuel. Acuérdense que no es Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel. Son libros. Entonces, primero de Reyes. Primero de Crónicas. Son libros. Entonces, sí, nos hace acordar mucho a esos libros, ¿no? ¿Qué les parecieron los primeros 9 capítulos de Primero de Reyes? Yo creo que cuando comienzan a leer los primeros 9 capítulos de Primero de Reyes, ahí donde abandonan absolutamente todos y no leen más. Porque tiene una característica... Exacto. Tiene una característica crónica que es toda la genealogía, ¿no? Entonces engendró a este y este y este y este. Ay, nunca lo leen. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero bueno, por lo menos tienen un panorama de lo que es Primero de Reyes. Entonces vamos a comenzar. Si ya lo leyeron, ya lo tienen bien manchado para poder comenzar el estudio. Vamos a ver el título. No hemos hecho esto, pero es interesante lo de Crónicas, ¿no? El título Crónicas, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Bien, para nosotros, Crónicas, leer así, ver Crónicas, es normal, absolutamente normal para nosotros, ¿no? Que veamos Crónicas. Pero antes no fue así, es más, como vamos a ver, en la Biblia hebrea es diferente. La Biblia hebrea, hay algunas que en base que cambiaron, pero la mayoría no. La Biblia hebrea se llama los anales o eventos de los días. Así se llama Crónicas. Para nosotros también es normal que Crónicas esté después de qué libro? De Reyes. Bueno, pero él no tiene que contestar, ustedes tienen que contestar. De Reyes, ¿no? Bien, en la Biblia hebrea, y aparte para nosotros son 2 libros, en la Biblia hebrea es solo un libro, y está ubicado en el último lugar. Al final de la Biblia hebrea está ubicado el libro, porque es un solo libro lo tiene. Como vamos a ver acá, ahí tiene la Biblia hebrea, que se divide en 3 secciones. No sé si esto lo habíamos visto alguna vez. El libro de Crónicas está a lo último de todo. ¿Qué tengo que apretar? ¿no? El libro de Crónicas está ahí y es parte del grupo de los escritos. Por eso cuando nosotros leemos, por ejemplo, cuando Jesús habla que toda la Biblia enseña de Él nunca dice, en Génesis habla de mí, en Éxodo habla de mí, en Levítico habla de mí. No. ¿Él qué es lo que nombra? Cuando le enseñaba a sus discípulos que hablaban de Él. Hablaba de lo siguiente, claro, ¿ven? Hablaba de las secciones. Él decía, en la ley, los profetas, o los escritos o los salmos, que es lo mismo. Acá en la Biblia, tanto escritos como salmos, esto era intercambiable. Entonces, nosotros podemos ver cuando Jesús habla, ustedes busquen, o en la ley también habla acerca de Moisés. Moisés habla de mí, o la ley habla de mí, es sinónimo. Los profetas hablan de mí, y acá están todos los profetas, tanto mayores también como menores y los 12. Pero también los profetas anteriores entran jueces, ¿ves? Que nosotros los tenemos como históricos, ellos lo tienen como los profetas anteriores. Josué, jueces, Samuel, reyes, son todos profetas anteriores para los
los judíos. Entonces, cuando nosotros vemos esto y leamos, o sea, no tiene nada que ver con Crónica, me fui por las ramas, pero bueno, no importa. Cuando nosotros veamos, cuando Jesús habla que toda la Escritura habla de Él lo secciona. Si en estos libros, alguno de estos libros habla de mí, la ley habla de mí. Si en estos libros habla de mí, los profetas hablan de mí. Si en estos libros hablan de mí, los escritos hablan de mí. Entonces, así es como Jesús se relacionaba con las Escrituras, en secciones, ¿no? Pero para nosotros, obviamente, como decía, nosotros no lo tenemos en el último lugar a Crónica, lo tenemos después de Reyes, y para nosotros se llama Crónicas. Bien, en el año 200 antes de Cristo pasó algo. Más o menos en el año 200, ¿se acuerdan qué sucedió en la historia del pueblo de Israel? No quiero que sea preciso, sino más o menos me piden una idea. 200 antes de Cristo. ¿Cómo? Exacto. Estaban en los 400 años de silencio. Ya no había más profetas, no hablaba nadie. Estaba en los que se llama en los 400 años de silencio. Dentro de ese periodo, en el año 200, aparecen unos escritores que traducen la Biblia hebrea al griego. Era obvio porque en ese entonces se hablaba griego, era el idioma popular, era el griego. Entonces después ustedes pueden buscar lo que era Septuaginta. Pero bueno, son 72 personas que se les dijo que tenían que traducir. Se le ponen los 70, o Septuaginta del 70, pues se dicen 70. Pero en realidad, si queremos ser precisos, son 72 personas. Pero bueno, no 70. Entonces, esta gente cuando tradujo la Biblia, o sea, el hebreo al griego, ahí le pusieron por nombre las cosas omitidas. Ya no se llamaban más los anales, sino llamaban las cosas omitidas. Obviamente, las cosas omitidas. ¿Qué se le ocurre a ustedes? Si leyeron Crónicas, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué las cosas omitidas? ¿Cómo? Sí. ¿Y? Exacto. Por eso, porque hay cosas en Crónicas que no se dicen ni en Samuel ni en Reyes. Entonces, estos hombres le pusieron por nombre las cosas omitidas. Por eso el libro de Crónicas es uno de los libros que los liberales, y en el siglo XIX, cuando empezaron con que la Biblia no era inspirada, tomaban Crónicas como el caballito de batalla, porque aparentemente Crónicas parece que tiene muchas diferencias y contradicciones entre Samuel, Reyes y Crónicas. Obviamente no es así, como vamos a ver ahora en un momento. Pero bien, por eso estos autores le pusieron las cosas omitidas. Eran cosas que no estaban ni en Reyes ni en Crónicas. Después, ¿qué más hicieron estos hombres? Bien, ahí viene la división de los libros. Era un tomo muy grande, y lo dividieron en 2 libros. Cosa que eso también nos llega a nosotros. Acá ya nos está llegando a nosotros la división de los libros. Y también en la Septuaginta lo que hicieron, lo ubicaron después de Reyes. Entonces, ya nos vamos acercando. La división de Crónicas viene de la Septuaginta. La posición de Crónicas después de Reyes viene también de la Septuaginta. Ahora, en el año 400 tenemos aquí a un hombre que se está haciendo una selfie para el Instagram.
que está escribiendo su Biblia, ¿ve? Qué bárbaro, ¿eh? Porque eso lo pintábamos nosotros, todas las cosas que hacemos nos fotografiamos. Pero bueno, ahí está, en su Instagram. Este hombre se llama Jerónimo. Jerónimo lo que hizo, tradujo de la Biblia del griego, de la Septuaginta y del hebreo, al latín. Y ahí nace la famosa Vulgata. En la famosa Vulgata también Jerónimo lo que hace, deja los dos libros como dos libros y ubicado después de Reyes. Y él decía lo siguiente acerca de Crónicas, que no lo alcanzo a leer, a ver si no me lo leo acá. Claro, son las crónicas de las historias sagradas eternas o las crónicas de la totalidad de la historia sagrada. Y entonces, de esta frase sale nuestro nombre, Crónicas. ¿Se dan cuenta? Que nosotros lo tomamos como algo común, pero bueno, nosotros si agarramos una Biblia hebrea no vamos a encontrar Crónicas, y si agarramos la Vulgata no vamos a encontrar, bueno, la Vulgata sí, vamos a encontrar, si no agarramos la Septuaginta no vamos a encontrar Crónicas. Pero bueno, para nosotros es algo bien. Esto tuvo un proceso, fíjense que recién Crónicas nace en el año 400 después de Cristo. 400 después de Cristo. Bastante tiempo. En cambio, los otros libros del Antiguo Testamento, no. Siempre lo hemos heredado del hebreo. ¿Qué más podemos ver de esto? ¿Quién fue el autor? Bien, ¿quién fue el autor? Si nosotros leemos Crónica, leyendo Crónica, no me vengan con los comentarios, estamos leyendo Crónica, en Crónicas. ¿Quién es el autor? Según Crónica, tanto primero como segundo de Crónicas. No sé, tiene que estar escrito como los demás, por ejemplo, yo agarro Isaías y en Isaías dice que Isaías escribió Isaías. Ahí en Crónicas, ¿quién dice que escribió Crónicas? ¿Alguno sabe? Lo leyó y dijo, mirá quién escribió Crónica. ¿No? Bien, no se maten en buscar, porque en Crónicas no dice absolutamente nada quién escribió el libro. El autor es desconocido, directamente. Nadie, bueno, obviamente, nosotros tenemos autor humano, autor divino, ¿no? Pero bueno, en Crónicas nadie dice que escribió ese libro. Ahora, claro, vamos a ver ahora. Pero nosotros lo que tenemos en la tradición, especialmente judía, obviamente, que Esdras fue el que escribió Crónicas. ¿Por qué Esdras escribió Crónicas? Bien, ¿cuál es el fundamento, ¿no?, que se da a favor de eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien los que leyeron Esdras? ¿Qué piensan? Esto parece, bien, empiezan a mirar para cualquier lado, ¿viste? Miren que tengo el láser, apunta acá en el medio de la cabeza. Bien, acá tenemos. Una de las razones, primero, es que Esdras es la continuación de Crónicas. Lean ahí un cachito, segundo de Crónicas 36, 22 al 23. Fíjense, vamos a ver rápidamente. Segundo de Crónicas. Dice así, dice, en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu del rey de los persas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros volteamos la página, ¿qué dice en Esdras 1? Entonces, fíjense, ahí, agarren
Segundo de Crónicas 36, que es una hojita, nomás tienen que dar vuelta. Y comparen qué dice Esdras 1. Exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo. No le estoy mintiendo, fíjense, lo tienen en sus Biblias, ¿no? Dice exactamente lo mismo. A ver, puede llegar a variar alguna palabrita, pero dice exactamente lo mismo. Por esa razón, dicen que Crónicas, Esdras es una continuación de Crónicas. Me lo acerco, no me ponga así porque si no se va a acoplar. Entonces, esa es una de las razones a favor de Esdras. Se pueden encontrar en algún comentario, quizá ustedes también, que decían que Esdras, Nehemías, Esther eran un solo libro junto con Crónicas. Bien, eso hay debates sobre eso, pero no están así. Pueden encontrarlo en algún material, ustedes pueden encontrar diciendo, porque como esto era la continuación, decían que era un libro solo con Crónicas. Pero bueno, la mayoría de los eruditos no están de acuerdo con eso. Después, el otro fundamento que se da a favor de Esdras es en el mismo Esdras. ¿Ustedes quién lee Esdras 7:6? Esdras 7:6. ¿Quién lo lee? Perdón, esa es la... léame en Reina Valera. Ahí está. Entonces, ven que él era escriba, dice un escriba. También se puede decir, en vez de escriba, también se dice cronista, dirigente. Entonces, la tradición, obviamente que al ver esto, que es la continuación, entonces dijeron, este tipo es un cronista, es un escriba, diligente. Y es algo importante, porque a Esdras se le llama escriba diligente. Entonces, por estas dos razones, y otras más, pero las principales que se van a encontrar en los comentarios son estas dos razones para afirmar que Esdras fue el escritor de Crónicas. ¿Qué más? ¿Qué más? La fecha de composición. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? La fecha de composición. Veamos esto. Otra vez. Lean un cachito. Segundo de Crónicas 36, 22 o 23. ¿Qué nos dice? ¿Qué hay ahí de particular? Segundo de Crónicas 36, 22, lo que habíamos leído recién. Bien, en eso que leyó ahí, leo, y lo que han leído ustedes ahí en sus Biblias, ¿cuál es? ¿Qué dato nos está dando para sacar la fecha? El reinado de Ciro. Y también tenemos otro más. El regreso. Ajá. ¿Y quién lo había dicho el regreso? Jeremías. Porque es la profecía de Jeremías. Se cumple la profecía de Jeremías que iban a estar 70 años de cautiverio.
Entonces se cumplen los 70 años y entonces yo tengo que agarrar y decir, bueno, no, tengo que ver cuándo escribió el edicto Ciro. Ya ahí tengo una fecha. Y para corroborarlo tengo también a Jeremías. ¿Cuándo fue que el pueblo de Judá, el reino de Judá, fue encarcelado, fue llevado a Babilonia? Entonces, en el 590 y pico. Bien, entonces ya tengo más o menos de ahí a 70 años, le resto 70 años, ya tengo aproximadamente en el año entre el 538 y 536. Por eso yo le decía, porque yo esto ya se lo había dicho al principio y habían dicho no se avivaron ustedes. Yo que les dije que íbamos a estudiar de a 3 libros, de a 2 libros juntos, ¿por qué? Exacto, porque todos se encuentran acá, en esta fecha, y gracias al edicto de Ciro, todos esos libros que vamos a estar estudiando se encuentran en esa fecha. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el mismo texto nos está diciendo en qué fecha se escribió el libro, más o menos, ¿no? Obviamente que van a estar los críticos, ¿no? Que van a decir que sí, que no, que Ciro no lo escribió en el 538, bueno, pero, bueno, críticos, y los críticos, acuérdense que comenzaron a finales de 1800, a principios de 1900, y no tenían todos los descubrimientos que nosotros tuvimos después en el 1940, ¿no? Si no me equivoco, era 1940, cuando las cuevas del Qumran, ¿no? Entonces, por eso de todos los críticos que hubo en el 1800, cayeron un montón de críticas, obviamente, sobre la Biblia. Después, ¿qué más podemos tener? Es interesante este pasaje. ¿Qué dice? Ahí se estaba juntando dinero para la construcción del segundo templo. ¿Y qué dice en 1 de Crónicas 29, 7? Primero, era de la construcción del templo, no del segundo templo, de la construcción del templo de David. ¿Versión? ¿Qué versión es esa? Reina Valera. Sí, porque hay una palabra. Sí. Bien, ahí nomás, listo. 5.000 talentos y dracmas. Acuérdense lo siguiente. Acuérdense que el escritor, ustedes acuérdense siempre del escritor, porque si nosotros vamos a 1 de Crónicas, se está hablando de David acá, ¿no? 1000 años, o sea, David vivió, acuérdense, más o menos aproximadamente en el año 1000, y estamos hablando acá del año 500 años antes estamos hablando, y 500 años antes no existía ni el dracma ni el talento. Ahora, el autor tiene que traducirle a su audiencia en moneda que ellos conozcan. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre yo tengo que tener presente eso, que el que escribe le está escribiendo a su audiencia, para que puedan entender.
Y como nosotros dijimos, la audiencia que estaba recibiendo estos dos libros estaban en esta época, en el año 538, bajo el rey Ciro. Entonces ellos entendían que dracma es dracma o darix. El darix fue la primera moneda que Ciro acuñó alrededor del 513-515. Obviamente que, como todos dicen, que fue acuñada, se usó en Persia, y recién, más o menos, por eso yo puse 515, pero recién, más o menos, para esta época, se podía estar usando en Jerusalén. O sea, no es enseguida la moneda, tenía un tiempo para que sea esparcida. Entonces yo ahí, con este dato, al saber que fue acuñada en el 515, entonces yo puedo decir que este libro se está escribiendo aproximadamente entre 538, 36, o sea, más o menos por ahí, pero no me puedo pasar de esta fecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos, este libro se escribió en esa fecha. ¿Vamos todos bien por ahí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si fue escrito por Esdras o algún otro autor, X, o varios autores, que suele suceder, entonces podemos decir que fue escrito entre el año 450, también 430. Esa es la fecha más exacta. ¿Por qué nuevamente? Porque sí, yo tengo esto, pero si nosotros decimos que es de Esdras, tenemos que ponerlo en el 430, 450, que es donde Esdras realmente ahí existe, o sea, sale a la luz en nuestra Biblia. Claro. Bueno, ahí está, el escritor tiene que ser un escritor post-exílico, ¿no? Porque, ya te digo, se acuña más esta fecha del escrito porque, acuérdense que la tradición dice Esdras. Pero, si yo no digo que fue Esdras y fue otro autor, entonces yo lo tengo, tiene que ser amplio, entre el 538 y el 530 tiene que ser esta fecha. ¿Se dan cuenta cómo se sacan? O sea, porque no es preciso, no es que no nos dicen acá, como nosotros hoy leemos los libros, cuando ustedes hacen una tesis, por ejemplo, o tienen que hacer un ensayo, o cuando ustedes escriben algo, por ejemplo, yo escribo algo y yo saco de un libro acá abajo, yo tengo que poner de dónde saqué el libro y de la edición y la impresión, la fecha de la impresión. En el 2000 pico, en 1900 y pico. Bien, nosotros no tenemos la Biblia eso. Yo no agarro crónicas y me dice, fue escrito tal. No. Entonces, yo lo único que tengo son datos. Datos que yo no necesito ser ningún erudito, y yo solo puedo tener un estudio y decir, mira, con esta fecha, yo puedo decir, se escribió ahí. ¿Se dan cuenta de lo que le digo? Ya, ustedes pueden sacar una fecha. Pero bueno, igual, obviamente, es importante las fechas, acuérdense, es importante las fechas porque el autor tiene propósitos para esa audiencia. Y cuando yo leo crónicas, yo tengo que ver el contexto que estaba sucediendo entre estas fechas para entender el libro de Crónicas y después pasar Crónicas a ver cómo se ve a través del Nuevo Testamento y después yo tengo que llevarlo a la actualidad. O sea, yo no puedo agarrar un pasaje de Crónicas y pasarlo a la práctica directamente a nuestra actualidad. Yo tengo que hacer todo ese proceso. A ver, esto, ¿cuándo se escribió? Entre esta fecha. En esta fecha, ¿qué es lo que sucedía? Tal cosa. Entonces, los que leyeron Crónicas 36 entendieron el mensaje. Ahora, yo tengo que verlo yo acá estoy dando un poco de hermenéutica, ¿no? No estaba en escrito, pero bueno.
Entonces yo lo que tengo que hacer es decir, son post-exílicos. ¿Qué sucedió? Estaban dentro de los pactos del antiguo pacto. Listo. Y en el nuevo pacto, porque yo estoy dentro del nuevo pacto. Pero ¿qué pasó en la época de Jesús y los apóstoles? Tal cosa. Entonces, ¿cómo aplicaba Jesús y los apóstoles esto? Tanto. Bien, ahora, en el 2023, ¿cómo lo aplico yo? No puedo hacer un traspaso directo, sino tiene que haber un traspaso paulatino. Exacto, el cuadradito de exégesis bíblica de 9 marcas. Bien, ¿qué más? El propósito del libro. Bien, el propósito del libro, lo primero es, no tiene el mismo propósito que el libro de Reyes, que los libros de Reyes. ¿Por qué no tienen el propósito del libro de Reyes? Por la época. ¿Y en qué época fue escrito el libro de Reyes? Bueno, ya te vamos. Bien. No le voy a... No, ahí no estaba, ya estoy con las preguntas. Bien, se lo voy a decir yo al libro de Reyes. El libro de Reyes fue escrito, era uno de los autores que escribió, fue una persona que estuvo en el cautiverio de Babilonia. Fue inmediatamente después del cautiverio de Babilonia. O sea que el autor de Reyes tenía un propósito, ¿no? Tenía un propósito, tenía que responder respuestas a los que fueron cautivos y llevados, deportados a Babilonia. O sea que más o menos fue en el 590 y pico. Y este autor de Reyes, como estas personas estaban viviendo, era fresquito el recuerdo, Jerusalén había sido tomada, ellos habían sido deportados, el templo había sido destruido, ya no había más rey. Entonces, ¿qué sucedía? La gente se preguntaba, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó esto? Nabucodonosor es más fuerte que Dios. ¿Qué es lo que pasó? Pónganse en la mente de las personas. Porque entonces yo voy a entender lo que el autor quiso escribirle para esas personas. Tanto primero como segundo de Reyes. Entonces, el autor estaba respondiendo a estas personas que también decía, Dios había fracasado en mantener a salvo a su pueblo. ¿Por qué? Porque todas estas personas tenían el Antiguo Testamento, tenían la Torá, o sea, tenían los 5 libros de Moisés, tenían a Samuel. O sea, entonces tenían que entender ellos cómo, si Dios hizo un pacto con nosotros, ¿cómo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo? Si nosotros teníamos a todo el reinado de David, aunque obviamente se habían dividido, ¿cómo? Tenemos el templo donde la presencia de Dios existe y ahora no está más. Entonces, el libro de Reyes contesta todas estas preguntas y lo que le dice el libro de Reyes, si lo leen todo en su conjunto, le está diciendo, Dios es poderoso y Él cumplió lo que había dicho. Ustedes invalidaron el pacto y fueron castigados. Ese es el propósito del libro de Reyes. Ahora, el libro de Crónicas no tiene ese propósito. No tiene ese propósito. ¿Por qué el libro de Crónicas no tiene ese propósito? No tiene que contestarle qué es lo que nos pasó. ¿Por qué? No, acuérdense que el que escribe tiene un propósito para escribir. El pueblo, podemos decir que había otra generación, 70 años estuvieron. Entonces, no se estaban haciendo las mismas preguntas. ¿Qué es lo que nos pasó? Ellos ya tenían otras preguntas, otro tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque fueron 70 años. Imagínense ustedes siempre
ahí sí trasladen eso a ustedes, que nosotros somos deportados a otro país. Y ya una nueva, porque son 70 años. O sea, imagínense, yo a mi edad, ya 70 años, ya no existo más. Están mis hijos y los hijos de mis hijos, y capaz que los hijos de... pero bueno, pero por lo menos hay 2 generaciones más. Entonces no le importa qué pasó. Ahora, lo que ellos estaban, sí, ahora, cuando vieron al profeta, que eso pasa con Daniel, cuando ve al profeta Jeremías que estaba ahí meditando en la profecía, dijo, se está por cumplir esta profecía. O sea, ahí sabemos por Daniel que se arrepiente, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenían estas preguntas. ¿Había Dios dado por terminado su pacto con Israel? ¿Por qué tienen esas preguntas? Porque tenían que volver a Jerusalén. Ahora, ¿vamos a volver a Jerusalén? ¿Dios seguirá con nosotros? ¿Seguirá cumpliendo el pacto? Esa es la pregunta que tenían esta generación. ¿Qué más? ¿Eran ellos todavía el pueblo de Dios? ¿Eran ellos el pueblo de Dios? No sé si tengo alguna más. A ver. Sí. ¿Seguía Dios interesado en ellos? ¿Qué tiene que ver el pacto de David o las promesas a David, a Israel, a Jerusalén, al Israel anterior a nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y ese es el propósito del libro de Crónicas, contestarle las preguntas a estas personas. Claro. Pero acuérdense, nosotros es fácil porque nosotros tenemos toda la Biblia completa. Ellos no tenían la Biblia completa. A ellos habían muerto ahí recién con reyes. Es más, en Babilonia se cree que, porque ustedes tienen que pensar que ellos solamente podían sacrificar en el templo, ellos podían adorar en el templo. Podían recibir la ley y la enseñanza a través de los levitas en el templo. O sea, Jerusalén era la ciudad de Dios. Israel era el pueblo del pacto. En Israel, en Canaán. Y todo eso desapareció. Para nosotros es fácil. Entonces el cronista tiene que empezar a elaborar un montón de cosas y buscar, que eso es lo importante, lo interesante del cronista, ¿no? Que ahora vamos a ver. Pero Crónica se puede dividir en 3 secciones. Ahí están. La primera sección habla de la genealogía. Para nosotros, no tienen ni idea. Después, bueno, eso me iba a adelantar, no me adelanto. Pero se adelanta. Genealogía, el Reino Unido en manos de David y Salomón. Ahí, de 1 de Crónicas 10 hasta 2 de Crónicas 10. Todos esos capítulos hablan del Reino Unido. Y después los otros reyes del Reino del Sur, desde Crónicas 10 al 36. Ojo el piojo, ¿qué es lo que vemos acá? Solamente. ¿De quién va a hablar Crónica? A lo último de todo. ¿En quién va a prestar atención? En el reino de Judá. En el reino de Judá. Que es interesante que habla del reino de Judá, pero si ustedes lean detenidamente, él integra a algunos del reino del norte. Algunos del reino del norte. Porque para el cronista, el todo Israel era el reino del norte y era el reino del sur, por la unidad que había en manos de David y Salomón. Ese es el pensamiento que le estaba transmitiendo a los oyentes. ¿Por qué le digo esto? Porque se pueden encontrar que hay comentaristas que solamente hablan de que volvieron a Jerusalén solamente los del reino del sur. Pero no, o sea, parte muy pequeña, pero sí pudieron venir de casi todas las tribus también del norte. Y para elaborar todo esto, ¿qué tuvo que hacer el cronista? No lo tengo. ¿Qué tuvo que hacer el cronista? El cronista tuvo que buscar
en diferentes libros, aproximadamente tiene 19 a 20 fuentes de donde sacó toda la información, que es por libros que no nos llegaron a nosotros. Por ejemplo, ¿debí alguno? Es Libro de los Reyes de Israel y Judá, Libro de Natán, Libro de Gad, Profecías de Ahía, Profecías de Ido, Libro de Ido, Historia de Ido, Escrito de Jehú, Libro de los Reyes, pero no es de los reyes que nosotros vemos. Cartas y mensajes de Senaquerib. Y así, 19 fuentes diferentes. ¿A quién le hace recordar en el Nuevo Testamento? Un autor. Exactamente lo mismo. ¿No? ¿Cuál dijiste vos? Ay, no te escuché. Te entendí, Judas. Chao. Ahora voy yo y me ahorqué. Lucas. Lucas, un historiador. ¿Qué hizo Lucas? Buscó en fuentes. Los que no habían, o sea, los que habían, todavía seguían vivos y vieron a Jesús, todo lo que hicieron los apóstoles, estuvo con Pablo, o sea, él es un historiador y busca fuentes para desarrollar su libro, el Evangelio de Lucas y Hechos. Este autor hace exactamente lo mismo. Por eso las diferencias que hay entre Samuel y Reyes. Porque hay cosas que escribe Crónicas, que los eruditos cuando decían ese libro no tenía que estar en la Biblia porque se contradecía con la misma Biblia, es que este hombre sacó de 19 a 20 fuentes diferentes, que los contemporáneos los conocían. Nosotros no, porque no los tenemos. Entonces él elabora, nosotros podemos ver que en primero y segundo de Crónicas vamos a ver estas tres secciones. Estas tres secciones. ¿Qué más podemos ver? Bien, vamos a ver un cachito. ¿Cuál es la función de las genealogías en Crónicas? Para nosotros, obviamente, es recontra aburrido leer genealogías. ¿No? O sea, porque realmente es aburrido. Pero recuerden que para los antiguos era necesario. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Exacto. Claro, era como si fuese apellido, pero no era de qué tribu pertenecía. Eso se va a ver después en Esdras y en Nehemías. También se ve. Ahí, claro, por ejemplo, en la genealogía nosotros podemos ver lo siguiente, que te dice que Crónicas es el Antiguo Testamento condensado, y más en los nuevos primeros capítulos. ¿Por qué? Comienza de Adán. Acuérdense nuevamente, tenemos una generación, así como pasó, no porque fueron 70 años, así como pasó ¿se acuerdan con Moisés, con 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel? Moisés tuvo que escribir el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento para indicarles al pueblo quiénes eran. Por eso comienza con Adán también Moisés. Por eso comienza con Génesis, para decirle el propósito que tenía Dios con el pueblo de Israel. Crónicas hace exactamente lo mismo a esta nueva generación. Le está diciendo, oigan, ustedes, ¿se acuerdan? Miren a Adán. Dios los creó, hizo esto y engendró a este, porque ustedes son el pueblo escogido. Y no solamente eso le está diciendo, sino que también le está enseñando en la genealogía que ¿quién debe ser el rey? No. Claro, se me fue el Nuevo Testamento.
formula la pregunta, ¿de qué tribu debía ser el rey? Ahí está mejor. Perdón. ¿De qué tribu tenía que ser el rey? Judá. Entonces, en la genealogía me está diciendo, y ahí está hablando en la genealogía, léanla, que el rey debía ser del linaje de Judá. ¿Qué más me está diciendo en la genealogía? Porque esta gente tenía que volver a Jerusalén, acuérdense, volver a Jerusalén y reconstruir todo Jerusalén. Y se tenía que volver a exactamente lo mismo a eso. Obviamente no se construyó el reinado porque no hubo más rey en Jerusalén, sino fueron los reyes impíos los que gobernaron en Israel. Pero bueno, así todos ellos tenían que entender. ¿Qué más? Ellos tenían que entender que el sacerdocio era exclusivo, y el sacerdocio y todo lo que se hacía en el templo era exclusivo ¿de qué tribu? De los levitas. Y el sumo sacerdocio, ¿de quién tenía que ser? El sumo sacerdocio. De Aarón. O sea, que cuando ellos lleguen otra vez a Jerusalén, el rey no podía ser de otra tribu, sino de Judá. El templo que se tenía que reconstruir, los que tenían que servir eran los levitas, y el sumo sacerdote tenía que ser hijo de Aarón. Para eso sirve la genealogía, que después lo vamos a ver, como yo le decía, en Esdras y Nehemías. Ahora, otra de las cosas, obviamente, que la genealogía sirven para ese entonces era con respecto a la herencia, una posición política, la condición social. Para todo eso sirve la genealogía. Bien, ¿qué más? Esto es interesante. ¿Por qué se escribieron solo los sucesos buenos de David? Si ustedes leen Crónicas, van a ver que no se habla prácticamente de ningún pecado de David. Por ejemplo, no se habla del pecado de Betsabé y de la muerte de Urías. No se habla prácticamente. No se habla de la cantidad de mujeres y de los ídolos de Salomón. No se habla. No se habla. Sí se habla solamente de las cosas buenas de David y Salomón. Solamente las cosas buenas. Hay algunas cositas, pero la mayoría, cuando uno lee así generalmente, va a ver que fue maravilloso el reinado de Salomón y de David. Fueron héroes para las naciones, para la nación. Fueron casi perfectos. Llevaron a Israel a la unidad. Entonces, el propósito que tenía el cronista era mostrarle a esta nueva generación que el reino de tanto de David como Salomón pudieron vivir en paz, pudieron ser buenos guerreros, tuvieron prosperidad. Le está mostrando sobre todas las cosas un reino sí ahí mesiánico, porque les recuerda el pacto que Dios hizo con David, que tenían que esperar a un rey que su reino iba a ser eterno. Entonces, lo que le estaba diciendo el cronista, le está dando esperanza a esta nueva generación. No escuché. Exacto. No solamente eso. Acuérdense, 100 Reyes habla de los pecados, tanto de Salomón como... ¿Por qué? Porque le está enseñando a esa generación, por sus pecados, ustedes están acá. Porque el rey era el representante, así como Adán era nuestro representante, el rey es el representante de todo Israel. Obviamente que cada uno era culpable por sus pecados, pero el rey era la cabeza federal de Israel. Si el rey desobedecía, Israel era castigado. Entonces, Reyes le dice, ustedes están acá por todos los malos reyes que ustedes tuvieron y también por Salomón y por David.
Ahora, el cronista no le puede decir eso. Le está diciendo, si tienen que volver, dice, ustedes tienen esperanza. Miren todo lo bueno que hizo David y Salomón. ¿Se dan cuenta? Es más, ¿qué más hizo David y Salomón? Que es una de las fuertes de Crónicas. Reconstruyeron, hicieron el templo. David trajo el arca. Y si nosotros vemos, ahí son capítulos y capítulos. Ahí vemos que David danzó. Vemos también que cuando traía el arca, vemos cómo distribuyó a los cantores en el templo. Vemos cómo distribuyó todo lo que sea las ofrendas en el templo, los sacrificios. Son un montón de capítulos hablando acerca del templo. ¿Por qué tenían que hablar del templo para esa generación? Porque había que reconstruirlo. Entonces, ellos estaban teniendo todo el orden cúltico a el Dios de Israel. Por eso se concentró el cronista en las cosas buenas de David y Salomón. ¿Qué más? ¿Por qué se escribieron después los sucesos buenos también de los otros reyes? No se habla de ningún rey malo. Aunque se habla de Manasés por culpa de Manasés, y por más que después vinieron todos los reyes buenísimos después de Manasés, el pueblo fue deportado porque no hubo gran pecador como, entre comillas, gran pecador como Manasés, o sea, como rey hizo todo lo contrario, fue el peor rey, y por el juicio de Manasés el pueblo salió deportado. No se habla, es más, habla de que Manasés quiso arrepentirse. Volvemos a lo mismo. Esta gente necesitaba esperanza. Necesitaba esperanza. Es bueno volver, es bueno tener reyes, es bueno seguir a Dios. Y una de las cosas que también está hablando ahí es el tema de la humillación. De la humillación. Fíjense en 2 de Crónicas 7:14, que muchos comentaristas hablan que es el pasaje clave, es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el pasaje clave. ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es lo que hizo Daniel cuando entendió que se cumplían los 70 años? ¿Qué hizo Daniel? Se humilló, oró por ello. Entonces, Crónica le está enseñando a esta generación nueva, quieren volver a vivir. Ustedes son el pueblo del pacto. Dios no se olvidó de ustedes, pero tienen que vivir humillados y sometidos a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, es interesantísimo. Obviamente después léanlo, no tenemos tiempo ahora. Si nosotros comparamos 1 de Reyes 9, del 1 al 9, con 2 de Crónicas 7, es la oración de consagración del templo, cuando Salomón hace el templo. Pero solamente Crónicas pone este pasaje en el medio de la oración. En Reyes no está. En Reyes no está. Porque en Reyes no era necesario. Ellos tenían que entender que se había el juicio de Dios. En Crónicas sí tenían que entender que si se humillaban, Dios los iba a... Y es interesante porque es el calco. Ustedes leen Reyes y leen esa parte de Crónicas, es la misma oración, salvo este pasaje. Salvo este pasaje. Bien, y por último, la cristología en Crónicas. Tenemos, por ejemplo, ahí en 1 de Crónicas 17, 11 al 13, que ahí tenemos el pacto de Dios con David, de que Dios le iba a dar un reino eterno, un hijo que le iba a construir el templo y que su reinado iba a ser eterno, etc. Se cumple en 2 partes, ¿no? Una con Salomón, que construye el templo, pero peca, y la otra que es Jesús, el Rey eterno, que se cumple
en el Nuevo Testamento. Y por último también, Jesús, el verdadero templo. Nosotros ahí en Juan 2:19, ¿qué dice Juan 2:19 si se acuerdan? Jesús hablando del templo. Exacto, destruyan este templo. Dice, y lo levantaré en 3 días. Entonces decían, ¿cómo van a destruir? ¿Y cuántos años estuvieron levantando? No. Él estaba diciendo, destruyan este templo. El templo, tanto de Crónicas, de Reyes, el templo, el verdadero templo es Jesús. ¿Por qué? Apocalipsis 21:22 dice que el templo es Jesús mismo. Dios mismo es el templo. Y nosotros habitamos en ese templo, en Dios, que no se puede destruir. Ese es el mensaje de Crónicas reducido, resumido a la máxima potencia.